producimos la riqueza, ¿para qué los necesitamos? No más asesinatos, vivir con violencia no es normal. Diferente es acostumbrarse, normal es vivir en paz. La violencia viene de arriba, es un negocio global con el que te tienen paralizado para seguir explotando en paz. La globalización de la miseria, otro de sus atentados contra la dignidad humana y la felicidad de los que amamos. Ahora resulta que el problema es la sobrepoblación y no los asquerosos banqueros que acaparan la economía con tu sobreexplotación. Pero muere la lucha, el mundo no puede seguir así. Pero si muere la resistencia, el mundo por fin llegará a su fin. Esto puede mejorar o empeorar, el equilibrio de la realidad depende para donde de forma consciente o inconsciente decidas jalar por un mundo digno en que los niños felices puedan crecer. Que no muera la rebeldía, que muera el sistema que realizo en nuestra agencia y de manera independiente también. En Subversiones van a encontrar muchos de estos materiales, son muy gráficos, razón por la cual preparé un PowerPoint para mostrar algunos mapas que servirán para la reflexión. Antes que nada, muchas gracias a los compañeros de Tejiendo, organización revolucionaria. Llevamos rato conociéndonos y nos parece muy importante tener espacios en los que se pueda replicar y discutir lo que vimos allá en Chiapas en mayo de 2015. Yo no había tenido la oportunidad de venir, pero he podido seguir varias sesiones a través de su canal de YouTube. Me parece que es una buena iniciativa y pues ahí les podemos compartir también el PowerPoint si lo quieren mover a través del video de YouTube. Voy a acercar un poco aquí para... Muchas gracias. Bien, este es un pequeño video que realizaron unos académicos de Estados Unidos, de la Universidad de Nueva York, donde muestra, no sé si quieren pasarse para acá, compañeros, para que no se pierdan las imágenes. Sí. Que muestra cronológicamente cómo va avanzando esto que conocemos como la mancha urbana, ¿no? Ahí empieza desde el centro histórico, va pasando los siglos y vemos un proceso de urbanización pues bastante preocupante, ¿no? Que se sigue expandiendo y que, como ustedes saben, a partir de los 60 hay una ola migratoria importante hacia la ciudad y va expandiéndose. Ahora, yo en realidad no venía aquí para presumirles lo que hacen los académicos en Nueva York, sino al contrario, retomar esta imagen que muchos conocen seguramente y plantear que en realidad está haciendo un trabajo gráfico sobre un fondo blanco y parece como si no existiera nada más que el centro histórico hace 200 años y todos los pueblos alrededor no existen. Entonces esta es una imagen un poco peligrosa que ahorita está acompañando mucho el tema de las ciudades compactas, ¿no? Y es como esta idea de cáncer urbano que se expande sin ningún control, como una mancha de aceite. Entonces el trabajo que hicimos pues consiste en mostrar de algún modo que en realidad esa mancha pues no se ha expandido anárquicamente, ¿no? como se mostraba en el video, sino que ahí apenas se ve, pero están todos los pueblos originarios de la cuenca de México. Ahí se ven los puntitos, todos estos es un mapeo que fui ubicando los campanarios de los pueblos que necesitaba un tal Gibson en Los Aztecas bajo el dominio español. Es un libro que seguramente venden aquí en los puestos del frente. Y entonces nos da una idea de cómo se conformaba el sistema o la jerarquía urbana a inicios del siglo XVI, es decir, justo antes de la conquista. Ustedes saben que estaba la Triple Alianza con Tenochtitlán, centro del poderío, y así más o menos se conformaba el arte colonial. También les voy a hablar de este tema del antiguo lago de Tenochtitlán y retomando por un lado muchos mapas históricos, pero también extrayendo las curvas de nivel que ofrece los servicios del INEGI, pues ahí medio logramos sacar una representación de lo que hubiera podido ser el antiguo lago de Texcoco, que incluía también al norte de Zumpango, el de Jaltocán y el de Chalco, ¿no? Obviamente estos lagos variaban, esta es como una foto en el tiempo, pero estos lagos se interconectaban en época de lluvias, ¿no? Como se podrán imaginar. Se ven las chinampas que también bordeaban el islote de Tenochtitlán, sobre todo porque los aztecas lograron, por medio del dique de Nezahualcóyotl, que separa las aguas dulces de las aguas saladas,
lo que lograron fue contener la subida de aguas saladas que se concentraban en la parte más honda del lago, que era el lago de Texcoco. Bien, pues es interesante ver cómo fue el proceso de desecación para comprender toda la problemática hídrica de nuestra cuenca, que es una cuenca endorreica, es decir, que no tiene salida al mar el agua y se acumulaba naturalmente en el fondo del lago. Pues toda esta historia de desecación empieza con el Tajo del Ochistombo, que es, a ver si es un tajo que está por aquí, y lo que hacía era impedir que las aguas de la cordillera de la Marquesa y toda esa zona llegaran hasta el lago de Zumpango y luego al de Texcoco, y lo que hacían era desviarlas hacia el valle de Tula, ¿no? Entonces estábamos en una lógica más de contención, ¿no? Es decir, que no lleguen las aguas y pues tratamos de manejar las que ya existen. Posteriormente también bajo la época colonial se construye el dique de ¿cómo se llama? De Ecatepec, me parece, de San Cristóbal, que se ubica en Ecatepec, y que ahí también estaban tratando de contener las aguas, ¿no? Ya con Porfirio Díaz es cuando se construye el Gran Canal, ¿no? que busca esta vez sacar las aguas igualmente hacia el norte, hacia el río Moctezuma y después al Pánuco y al Atlántico, ¿no? Por ahí se empezó ya un proceso de expulsión de las aguas del lago de Texcoco. Entonces es importante esto que les decía de ubicar dónde estaban los pueblos originarios de la cuenca, porque si sobreponemos esas capas de la urbanización que se ve ahí en cafecito, la urbanización más café es la de un mapa que retomé a partir de más o menos de 1920, y la urbanización café es las capas que proporciona el INEGI ya para 2010. Vemos que en realidad no se expandió a lo pendejo ese mancho que veíamos al principio, sino que se fue montando sobre las estructuras de los pueblos originarios, ¿no? Que tenían ya infraestructuras de caminos, contaban con economías locales, etc. Ahí al lado también vemos algunas imágenes del pueblo de Tecámac. Muchos de estos pueblos importantes de lo que era el Artépetl, el territorio de Tenochtitlán, fueron en realidad, hoy son cabeceras municipales, ¿no? Como es el caso de Tecámac, es decir, que el poder colonial se montó sobre las estructuras prehispánicas para poder controlar mejor a la población del valle. En todos estos pueblos pues, todavía hay una memoria histórica importante, y como ustedes saben, en los últimos años, estas son fotos que ustedes mismos se pueden meter al Google Earth, al programa que se descarga, y se puede recorrer en el tiempo. Y es muy fácil identificar cómo se ha ido en los últimos 10 años. Este es un previo, el de arriba es en 2003 y el de aquí abajito ya es en 2009, ¿no? Y así hay un montón de escenarios en todo el Valle de México donde se han desarrollado estos conjuntos urbanos habitacionales. Y más abajo aquí es un pequeño Hawái, también en el municipio de Tecámac, que la gente acaba de recuperar, ¿no? En un trabajo comunitario que permitió revivir este Hawái. Entonces lo que les decía, ¿no? Llegamos a este punto, todos estos mapas ya los publicamos en la página de Subversiones, que es en donde colaboro. Hicimos un trabajo, yo hace unos años hice mi tesis sobre la gentrificación del centro de la Ciudad de México y participaba con diferentes espacios del movimiento urbano popular. Uno de ellos era con los del MUP de la CND, y me dijeron después de un rato, bueno, tú estás aquí en nuestras reuniones, pero ¿qué aportas, ¿no? Desde la geografía, ¿para qué nos puedes servir? Y me dijo un compañero de la UFRES, me dijo, oye, ¿por qué no nos ayudas a mapear? Porque ellos estaban dándole seguimiento al problema de los conjuntos urbanos en el Estado de México. ¿Por qué no nos ayudas a mapear cómo se han estado dando estos conjuntos, ¿no? Entonces lo que hicimos fue agarrar las gacetas oficiales del Estado de México desde el 99 hasta el 2011, es decir, más o menos 10 años, y viendo todos los permisos que se habían autorizado para estos conjuntos. Estos permisos, por lo regular, nos indican la cantidad de población que se prevé, la cantidad de viviendas,
el territorio que se está cediendo para la obra y el nombre de la constructora. Entonces, a partir de eso, ahí la parte blanqueada ya indica que estamos fuera de la zona metropolitana y todo lo que vemos más resaltado es el área la zona metropolitana del Valle de México, que incluye a los municipios conurbados, ¿no? Y es sobre ellos los que hicimos este estudio y nos da resultados. Por ejemplo, en Tecámac, ahí no sé si alcanzan a ver, pero alcanzó hasta 130,000 viviendas construidas en 10 años para estos conjuntos urbanos habitacionales. En el caso de Zumpango también fue muy importante, y Huehuetoca también fue un municipio muy afectado. Aquí traemos algunos datos sobre este fenómeno. Bueno, como les decía, los datos que nos proporcionan las gacetas oficiales nos dicen cuántas hectáreas se les están dando a estos conjuntos. En total tenemos municipios que en 10 años se cubrió hasta 8% de su superficie municipal. En Tultepec, Cuautitlán, Huehuetoca, Chicoloapan y Atizapán. También es curioso, ya no se ve en el mapa, pero vemos una geografía en función de las inmobiliarias. Y vemos que hay muchos casos en donde fueron casi convenios por ejemplo, Zumpango es 99% de casas Geo, ¿no? Ahí se fueron con Geo, en otros se fueron con Urbi, en otros con Sadasi, en otros con Ara. En Tecámac, que es la más grande, Sadasi, Urbi y Geo cubrieron 7% de la superficie municipal, ¿no? Tecámac es un municipio gigantesco, y estos cuates en 10 años se aventaron 10% del municipio. En total se construyeron 500,000 de casas en 256 conjuntos habitacionales, y estos conjuntos tienen la capacidad para albergar a 2.5 millones de personas, ¿no? Que es la población de París, es la población de Catepec. Fue una producción desmedida, ¿no? Actualmente a nivel nacional hay cerca de 5 millones de casas abandonadas, no solo de estos desarrollos en general, pero muchas de ellas son de estos desarrollos, ¿no? Nosotros hemos hecho recorridos en varios de estos conjuntos y muchos quedaron abandonados. ¿Por qué? Porque lo que hicieron las inmobiliarias fue, como tienen convenios para vender fácilmente con Infonavit, es dirigir a los trabajadores que cotizamos en las cajas del Infonavit y decirles: ahí está, tienes un crédito, aprovechalo, no lo pierdas, ¿no? Entonces la gente a veces compró casas, a veces sin siquiera saber, les prometieron la luna y las estrellas, que era una buena inversión, y ahí hay mucha gente que metió su patrimonio y que tienen su casita, ¿no? De pésima calidad. Ahí abundan los casos y los reportajes sobre la calidad de estas casas, que es muy lamentable, incluso algunas para los estratos más bajos, algunas con acabados de unicel pintado, la mayoría con tubería de PVC, con muchísimos daños, pegadas a basureros clandestinos. Hay casos dramáticos, ¿no? de enfermedades que registra la población. Supuestamente estos conjuntos deben de integrar por ley una serie de equipamientos urbanos a partir de cierto número de habitantes, como son escuelas, clínicas de salud, y pues la mayoría de los casos las inmobiliarias sacrifican esos espacios para construir más casas, meter más gente, y no hay acceso a los servicios. Bueno, en este mapa también quisimos representar algunos casos de luchas y de resistencias. Como pueden ver, las gotitas de agua pues representan procesos en los que la gente está defendiendo sus pozos de agua, ¿no? En algunos casos, como el de Coyotepec, la gotita que está hasta allá arriba, en Coyotepec ya han tenido incluso muertos de población que está defendiendo sus sistemas de agua. En Tecámac, insisto en el caso porque es realmente uno de los casos más dramáticos, pues también están luchando por defender el cerro del Chiconautla, que quieren urbanizar, y al mismo tiempo por defender sus sistemas de agua. En cada comunidad del municipio son 8 sistemas de agua, si no me equivoco. La gente en los años 50
que eran en su mayoría pescadores, vivían de lo que quedaba del lago de Jaltocán, que terminó de secarse en los 50. La gente se queda sin agua, entonces perforan pozos con recursos de la comunidad y empiezan a distribuir y hacer sus propios sistemas autónomos de distribución de agua. Hoy lo que viene es un proceso de municipalización, que le llaman, es decir, quieren que los municipios tomen el control de estos sistemas de agua para posteriormente poderlos privatizar, como es la tendencia en toda la ciudad. Este es el caso también más aquí en el DF de Amellaco, San Bartolo Amellaco, que ustedes saben que dieron pues se agarraron duro con la policía, no sé si se acuerdan, hace como un año. También en la defensa de sistemas comunitarios que la gente realizó con su propio esfuerzo, que las comunidades realizaron. Y bueno, están algunos casos de defensa de cerros, como es el de Xochitepec. Ahorita lograron frenar un Walmart, pero no así un Chedraui, que ya les impusieron. En el Cerro Colorado, que es este de hasta acá arriba, también pudimos ir ahí a visitar a la gente y nos fueron a mostrar un cerro magnífico desde donde se aprecia toda la ciudad, que es de bienes de uso común y que está amenazado por unos conjuntos de ARA, me parece, casas ARA. Bueno, y a todo esto se suma el tema del tren México-Toluca, que ya ha causado también algunos conflictos en la salida ahí por Santa Fe. Por supuesto, la lucha de Xochicuautla, que está ahorita necesitando de la participación de la gente, hay mucha gente ahí apoyando ahorita. Pues están en medio de la carretera México-Naucalpan, que va a pasar por ahí. Y hay otros proyectos carreteros que ustedes conocen un poco. Entonces, esta es pues la imagen, ¿no?, de un habitante de Coyotepec que mantiene su propio sistema de agua, ¿no? Un poco más de datos para entender cómo está evolucionando la demografía de esta ciudad. Este es un comparativo por delegación y municipios de la zona metropolitana, de los habitantes que había entre 2000 y 2010. En 2010, ahí están representados el tamaño de los círculos, equivale a la población total en 2010. Y su color es la variación anual, tasa de crecimiento anual entre 2000 y 2010. ¿Qué quiere decir? Que los más azules, en este caso Ciudad Neza y Tlalnepantla, tienen un descrecimiento de población, es decir, se han estado despoblando. A mí me llamó mucho la atención cuando podemos graficar estos resultados, que en nuestro imaginario Ciudad Neza ya es la zona donde siempre se sigue poblando y se sigue poblando. En realidad, pues ya hay que actualizar esta idea y pensar que Ciudad Neza ya es un territorio bastante consolidado, ¿no?, como lo es aquí el Pedregal de Santo Domingo, que se ocupó en los 70, que en realidad ahorita ya hay un mercado de suelo, ahí se fue formalizando con la Coret y con las instancias del gobierno, se fueron formalizando y ahora ya hay un mercado inmobiliario sobre esos territorios. Entonces lo que está pasando en Neza es que se está envejeciendo la ciudad ya, y los jóvenes que ya no tienen suelo, que no quieren construir encima de la casa de sus padres, se están yendo principalmente hacia Chimalhuacán o incluso hacia Chicoloapan, ¿no? Ahí se ve que Chicoloapan todavía es una población pequeña, no rebasa los 300,000 habitantes, pero está creciendo muchísimo, ¿no? También es el caso en Huehuetoca, en Acolman, y en todos estos municipios periféricos. ¿Qué quiere decir? Que la gente se está yendo cada vez más lejos, ¿no? Y no se están yendo como sus padres, que se fueron a apartar terreno y a colonizar, y en sus organizaciones a construir sus viviendas, sino que se están yendo a estos condominios nuevos, que ya son los que están produciendo la mayoría de las viviendas en este país, ¿no? Se están endeudando y se están además retirando muchísimo de sus fuentes de trabajo, ¿no? Entonces tenemos situaciones ahí de hipotecas y de créditos muy complicadas. Bueno, ¿cómo vamos? Pues justo dividí la presentación, que insisto, espero dar pie a casos de los compañeros, que nos sirva esto para reflexionar y para ver cómo se viven tal vez estos datos en los territorios. Pero llama la atención también que en el centro histórico, en la Cuauhtémoc,
que viven con la C, en la Benito Juárez y en la Miguel Hidalgo, estas tres de aquí, se está repoblando, ¿no? Está regresando cierta población. Desde el censo de 2010 ya se registra un cambio, lo cual es muy significativo porque estos territorios se fueron despoblando muchísimo, ¿no? Durante los 70, incluso antes del temblor ya había empezado el declive, la gente ya se había empezado a ir por las mismas razones que ahora se está yendo de Nesa, porque la gente no le alcanza para comprar en esos lugares, ¿no? Bueno, además, desde 2000, cuando llega Andrés Manuel al gobierno de la ciudad, emite lo que se conoce como el Bando 2, que fue una disposición. Por un lado, le quitó a las delegaciones la facultad de dar permisos de construcción de vivienda y se las dio a la SEDUBI. Quiere decir que el gobierno del GDF controló todo lo que era permisos para construcción, y al mismo tiempo dejó de dar permisos fuera de las 4 delegaciones centrales, que son estas: la Cuauhtémoc, la Miguel Hidalgo, la Benito Juárez y la Venustiano Carranza, que aquí se sigue despoblando. Pero entonces lo que provocó esta medida fue lo que ustedes han visto seguramente en las colonias como la del Valle, en la Benito Juárez, incluso al sur de la Cuauhtémoc, incluso mucho en la Doctores y en colonias populares de la Cuauhtémoc. Pues hubo un montón de edificios que se empezaron a levantar porque fue una política del gobierno del GDF impedir que se construyeran edificios fuera de esas 4 delegaciones centrales. Con Marcelo Ebrard ya cambió, ahí definieron ejes de desarrollo como Tlalpan, eje 10 y un montón de lugares en donde ahorita estamos sufriendo las consecuencias de los megaproyectos inmobiliarios, ¿no? Bueno, les decía que en el centro fue muy especial este repoblamiento. Yo no es que considere que sea la zona de estudio más importante. Hay muchas otras zonas donde se está dando la gentrificación, pero yo tuve la oportunidad de estudiar bastante a fondo cómo se estaba moviendo la cosa en este territorio, y pues les voy a compartir aquí algunos resultados. Esto es lo que pasó entre 2000 y 2012 más o menos, cuando llega Andrés Manuel. Ahí tal vez los compañeros de la brigada nos van a poder dar algunas luces más sobre esto, porque ellos conocen bien sobre todo la zona de la Merced. Cuando llega Andrés Manuel, crea una cosa que se llamó el Consejo Consultivo para el Centro Histórico, pone a la cabeza de este consejo a Carlos Slim, y al mismo tiempo le ofrece a través de su fideicomiso, que adquiere un montón de inmuebles para que los rehabiliten. En azulitos, los puntos azules están un poco reducidos, se lo voy a explicar brevemente. Son edificios del Grupo Carso, que son varias inmobiliarias. El Grupo Carso tiene el Centro Histórico de la Ciudad de México, es una inmobiliaria que patentó el nombre del Centro Histórico. Telmex, Inmobiliaria Carso, Inbursa, La Guardiana y Urbana San Francisco. Son una colección de inmobiliarias que adquirieron solo en 2003 y 2004, adquirieron 63 propiedades en el centro histórico. Después le siguieron invirtiendo. La mayoría son, estas azulitas son de usos mixtos, mucha vivienda, es decir, participó en buena medida el Grupo Carso del repoblamiento del centro. En rosita son oficinas y comercios. Hay un punto ahí importante que es aquí. Este es Uruguay es esta, y este es Isabel la Católica. En esta esquina pusieron la Plaza Capucinas, entre otras cosas está la Casa del Cine y varios proyectos culturales, porque esa ha sido una de las estrategias del Grupo Carso. Tienen por un lado su mano izquierda, que le regala al pueblo arte y cultura con la fundación del Centro Histórico. No sé si la conocen, esa fundación de Slim, que instaló, sobre todo antes de que Regina fuera peatonal, instaló aquí Casa Vecina, que es uno de los proyectos culturales fuertes de la cara filantrópica del Grupo Carso. Instaló al otro punto de Regina, instaló un hostal aquí, el Mi Reyes o Virreyes, debería ser el Mi Reyes. Y aquí está el hostal El Señoriano. Entonces la gente dice, no, pues Slim es buenísimo porque nos ha traído cultura y nos trae... Pero al mismo tiempo compró 11 predios, que ahí tenemos mapeados, en la misma avenida, en donde ya va a recoger los frutos de la reactivación cultural, pero con la mano derecha. Es decir,
a los estudiantes de la Universidad del Claustro de Sor Juana, vénganse para acá, yo tengo rentas baratas, ya se las han ido subiendo, ¿no? O sea, fue un proceso ahí muy calculado. Y para colmo, llega el gobierno y en 2008 dicen, oigan, aquí está pasando algo, hay cultura, hay un movimiento, vamos a hacer la peatonal y a llenar de policía. Entonces no es que el gobierno haya peatonalizado. Por ejemplo, un gobierno socialdemócrata hubiera podido decir, vamos a comprar unos terrenos, vamos a especular nosotros mismos como gobierno, a meter la peatonal, a hacer eso y nosotros cosechar el fruto de ese trabajo. Pero en este caso el gobierno que se dice izquierda ni siquiera calculó que les estaban dando una plusvalía enorme con toda la inversión pública que ha hecho el GDF. En realidad ha enriquecido muchísimo la inversión que tuvo Carlos Slim en esta zona. No sé si se acuerdan de estos aparatos. ¿Alguien los ha visto en el centro? Estos aparatos se llaman torres centinelas. Fue el laboratorio de las 18.000 cámaras que ahora controlan desde el C4, ahí por la Merced, por San Lázaro, que es un sistema de cámaras, los postes que ya tenemos en toda la ciudad. Este es el ancestro directo de esas torres y estaban todas dirigidas a un punto que está aquí en el callejón del 57 y esta, ¿cómo se llama? Es Cuba, República de Cuba. Este edificio es de Grupo Carso. Y Grupo Carso en 2004, Slim invita a Giuliani, ¿se acuerdan del alcalde Giuliani que decía que había que implementar la tolerancia cero? Lo invita a hacer un diagnóstico de la ciudad y el resultado es una política de criminalización de todo lo que se mueva y no tenga billetes en el centro histórico. Bueno, y en toda la ciudad, pero donde más se aplicó fue en el centro histórico, con la ley de cultura cívica que votan justamente retomando todas las recomendaciones de Giuliani. Y lo que llama la atención es que la policía de Marcelo hacía su trabajo, precisamente vigilaba y monitoreaba todo el sistema que implementó videovigilancia en un predio que les donaba Carlos Slim, así les prestaba el local para que la policía hiciera labores de seguridad en el centro, ¿no? Entonces hay un contubernio bastante perverso, ¿verdad? Entre un gobierno que se dice izquierda y el magnate más acaudalado de este país. Bueno, ante todo esto también, por supuesto, han habido procesos de resistencia. Este es el predio de Academia 9. Son gente que lleva viviendo ahí muchos años y como en muchos casos del centro, pues quedaron intestados los edificios. Ha habido muchas luchas por mantenerse y me di a la tarea en ese momento, en esos años, esto era el 2012, de mapear donde había presencia de organizaciones del movimiento urbano popular. Aquí no estamos mapeando, por ejemplo, a la brigada o organizaciones que trabajan en otros ámbitos. Estas son las que se reconocen en el MUC. Por ejemplo, el Barzón, la UPRES, la CUT, la UPRES Centro, que es una decisión de UPRES y que jaló más hacia el FENAMUC. En fin, es todo un sistema, un ecosistema de organizaciones que van apareciendo precisamente casi en la parte al inverso que la inversión del Grupo Carso, ¿no? O sea, el Grupo Carso invierte entre el Zócalo y la Alameda, ¿no? Dicen, ahí déjenos a nosotros, y las organizaciones aparecen en ese arco. Yo lo que pienso es que muchas de estas organizaciones están activando en esos puntos porque justamente en esos edificios hay conflictos por la propiedad, y hay casos en los que el Grupo Carso ha llegado con abogados, abogángsters y con todo el poder notarial para corromper autoridades y decir, este edificio es mío. Entonces la gente lo que hace es, a ver, ¿quién me apoya? ¿No? Y se voltean hacia la UFRES o hacia alguna de las asambleas de barrios y van a tratar de protegerse y de llevar alguna gestión para poderse mantener en esos edificios. Bueno, finalmente también en el centro se ha repoblado mucho, hay que decirlo, porque con Andrés Manuel hubo un programa de edificios en riesgo estructural en donde se expropiaron cerca de 100 edificios del centro y se les entregaron a estas organizaciones para que hicieran vivienda social en esos predios.
pero eso sí, se respetó como esos territorios de vamos a ubicar a la gente pobre fuerita del corredor turístico y de la parte más turística, y los sectores con mayor plusvalía se los entregaron a Carlos Slim. Bueno, tal vez ya para ir cerrando y tal vez abriendo un poco de preguntas para los compañeros, bueno, voy a dejar este mapa ahí para el debate tal vez, pero hay una cuestión muy preocupante, es bueno, ¿qué hacemos en las ciudades? Yo oía en su canal de YouTube, montaron una ponencia de un compañero de Tepoztlán que vino hace unas semanas y decía, yo vivía aquí en la ciudad, pero cuando me enteré de cómo estaba la bronca en Tepoztlán, dije yo me regreso a mi pueblo a apoyar y a luchar, pero nosotros ¿a dónde nos vamos a regresar? ¿Qué vamos a hacer todos los que a duras penas estamos aquí sobreviviendo y no tenemos ni un pedazo de tierra que estamos alquilando? ¿Qué alternativas tenemos para avanzar en esta ciudad hacia un proceso de cambio y de respeto y revolución y todo lo que necesitamos, ¿no? Yo quisiera tal vez abrir algunas luces sobre este tema. Me llama la atención sobre el centro histórico primero, que en el 89 la Asamblea de Barrios produjo un documento muy bueno que era un programa de rescate para el centro histórico, que era una propuesta de los movimientos populares que entonces sí estaban más unificados, y decían, entre otras cosas, pues hay que peatonalizar, incluso decían hay que cerrar el centro histórico para que sean puras bicicletas. Eran un montón de propuestas muy interesantes que en realidad son las que han aplicado ahorita, pero con una perspectiva muy distinta, ¿no? Están peatonalizando, están volviendo lo más navegable, pero pues se lo están entregando a los grandes capitales, ¿no? Pero la perspectiva es la misma. Nosotros participamos en ese movimiento y desde entonces decían, desde el fideicomiso del centro histórico, comprando organizaciones, dándoles premios, desde entonces se decía que había que limpiar la zona de la contaminación visual, que había que aumentar 1 o 2 niveles en el perímetro B, que es Venustiano Carranza. Eso implicaba subir los impuestos, subir el agua, subir el predial, y implicaba expulsar a la gente de la zona. Y había una propuesta muy concreta de 10 manzanas a la redonda del mercado de la Merced, de mover absolutamente todo, y fue cuando se dividió. Se presentó muy bonito, pero realmente ya estaba Carlos Slim atrás, estaba PRI, PAN, PRD, todos estaban de acuerdo. Fideicomiso viene desde el 77, si no me equivoco, y lo echó a andar el gobierno democrático de Cuauhtémoc Cárdenas, y de ahí tal real le han abonado más capital y más beneficios. Bueno, ya hay un tema que también leía en el documento, que era que se proponía que los edificios intestados se le dieran a la gente, y más o menos se ha hecho eso con el programa que expropiaron 100 edificios. Ahora la bronca es ¿qué va a pasar con todos esos edificios, como incluso los del programa de después del temblor, en los que se le entregó en propiedad privada a la gente? Si hay una presión por comprar esos predios, incluso presiones desde el ambulantaje, muchos edificios que eran de vivienda del programa de reconstrucción habitacional postsísmica se han ido convirtiendo en bodegas. En la Merced ahorita viene gruesísimo el tema y ahí mejor que ustedes lo platiquen, pero una de las alternativas que yo quería plantear, y que me parece que los compas de la OFPI de la Organización Popular Francisco Villa de Izquierda Independiente están haciendo, es el tema de las cooperativas de vivienda, en donde el habitante no va a hacer uso y goce de las viviendas, pero no va a ser el propietario individual, sino que va a tener un contrato con una cooperativa que es la dueña del suelo y que establece normas internas para regularse, ¿no? Ahí están, se llama Acapatzin, me parece, nunca he ido a conocerlas, pero en la Polvorilla me parece que tienen una experiencia muy chingona, que han estado haciendo incluso obras de captación de agua de lluvia, que tienen una cultura popular, cooperativa, de salir a la calle, de empoderar a la gente del barrio y de construir comunidad en la ciudad, ¿no? Creo que por ahí va la cosa, ¿no? Hay otros casos aquí en la Ciudad de México, el caso de la cooperativa Palo Alto, que fue una de las primeras en la ciudad, que sufrió muchísimo porque justamente no lograron generar esa cultura y esa identidad cooperativa y esa identidad de lucha, y pues poco a poco se les fue complicando la situación y estuvieron a punto de perder su predio. Están al pie del pantalón de Santa Fe, son 2.500 habitantes, y en
cualquier momento los corporativos les quieren comprar desde los 90, desde que empezó aquel proyecto les quieren comprar su terreno, y lo que ha permitido frenar la especulación es precisamente que no le puedes ir comprando uno por uno, sino que es una cooperativa de vivienda con un valor de uso, ¿no? Entonces es una alternativa para frenar el mercado inmobiliario en la ciudad. Hay otro caso, el caso de Guendaliza, en Pantitlán. Están levantando un proyecto, muy jóvenes, igual esta vez con un estudio importante de lo que significa generar un espacio de vida en la ciudad, comunitario, en propiedad colectiva. Tiene que haber un proceso de educación muy fuerte, ¿no?, en esos experimentos. Y bueno, hay muchos otros casos en América Latina. Desafortunadamente sí, México queda muy relegado en materia de cooperativismo de vivienda porque estamos arraigadísimos a la ideología de la casa propia, ¿no? Y ahí el movimiento urbano popular, salvo raras excepciones, ha apostado muchísimo a la pequeña propiedad, ¿no?, y a construir conjuntos que al final también se comercializan. Me quedaría con esos puntos. Los quise interpelar un poco también, a ver si tienen algunas respuestas, y muchas gracias por haber prestado el espacio. Gracias. Abriendo nuevos ciclos, rescata los principios, menos televisión, cultívate con libros, platica con la gente, vive con más amor, crea círculos de estudio, súmate a la revolución. Lucha por tus derechos en nombre del pasado, lucha por tu presente en nombre de los que amamos, lucha por tu futuro, nosotros casi nos vamos. Reflexiona a los que viene que les dejamos, palabra cual bala golpeando la escena nefasta del papa que bastro implanta mentiras y trucos que apagan las masas para preservar el poder, de multinacionales que matan mujeres, que asesinan niños con saña, obreros campesinos tirados en fosas son claros ejemplos de sistema cruel, jóvenes estudiantes desaparecidos por ser combativos contra los tiranos que